Muy buenas tardes. Gracias a Dios aquí estamos una semana más. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de los 10 mandamientos. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. El nombre del tema es tercer mandamiento, el tercer mandamiento, ¿verdad? La semana pasada estudiamos el segundo mandamiento, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, o con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y estudiamos con detalle, según la cosmovisión de aquel entonces, a qué se refieren con eso, ¿verdad? Es nuestra tarea el día de hoy estudiar el tercer mandamiento. Y bueno, dijimos que íbamos a poner especial atención en los mandamientos para comprenderlos bien, ya que siguen siendo vigentes para nosotros, ¿verdad? Los cristianos, aunque estamos bajo el pacto de gracia y que no estamos bajo la ley de Moisés, los 10 mandamientos siguen siendo vigentes porque reflejan la naturaleza de Dios, ¿verdad? No hay nada en el Nuevo Testamento que indique que los 10 mandamientos ya no son vigentes, ¿verdad? Sabemos que la ley ceremonial, todos los rituales y lo que hacían ya queda en el pasado, bajo el pacto de gracia no es necesario porque todo eso apuntaba a Cristo. La parte de la ley civil, ¿verdad?, desapareció cuando Israel dejó de ser un Estado, por así decirlo. No teníamos nosotros por qué estar sujetos a la ley civil ni a la ley moral, perdón, a la ley ceremonial. Pero la ley moral, que se conoce como los 10 mandamientos y sus derivados, esos siguen vigentes, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar el día de hoy el tercer mandamiento. Y vamos a verlo en las dos versiones que normalmente estamos estudiando, la NBI y la Reina Valera 60. Vamos a leerlo otra vez en la NBI. Dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Ahora la Reina Valera 60. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Bueno, en mis inicios de cristianismo me parece que era muy común, así me enseñaron a mí, y en mis tiempos, aun cuando conocías a cristianos de otras iglesias, como que se tenía el mismo entendimiento de este mandato, ¿verdad? Era como no usar el nombre de Dios en cosas cotidianas, ¿verdad?, o carentes de seriedad. Por ejemplo, decir, Dios mío, estoy tan cansado, o decir, oh Dios, no esperaba esto, etcétera. Dicen, bueno, estás usando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque no hay nada de seriedad en lo que estás diciendo, son frases cotidianas, no tienen nada que ver con Dios, porque tienes que hablar de Dios cuando estás cansado, o porque tienes de hablar de Dios cuando no esperabas algo, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que algunos, cuando querían referirse a Dios, ya que no podías referirte a Dios o a su nombre o a Él en alguna manera, como no podías hacerlo de manera que resultara en vano o sin seriedad, bueno, trataban de no quebrantar este mandamiento agregándole seriedad al nombre de Dios. Es decir, lo que hacíamos, porque me incluyo, era tratar de nombrar a Dios, pero con de alguna forma que no fuese común y corriente, ¿verdad?, sino que fuese un poco más serio, ¿verdad? Referirse a Dios tenía que hacerse con seriedad. Normalmente entendíamos la seriedad con palabras pomposas, ¿verdad?, o sea, rimbombantes. Ejemplo, en lugar de decir Dios, decíamos amantísimo Señor y buen Padre Celestial. Esa frase literal se la escuchamos a alguna persona en mis tiempos y nos daba risa porque siempre que oraba siempre decía lo mismo, amantísimo Señor y buen Padre Celestial. No decía Dios simplemente porque le falta seriedad, le faltaba palabras apantallantes. Entonces decir amantísimo Señor y buen Padre Celestial, de hecho la palabra amantísimo creo que se usaba ya en 1600, no sé cuánto, ¿verdad? Una palabra muy, muy antigua que ya no se usa. Entonces referirte a Dios así, amantísimo Señor y buen Padre Celestial, te rogamos que bendigas estos alimentos, a pantalla y aparentemente le da más seriedad, de manera que no quebrantarías el tercer mandamiento, ¿verdad? No estarías hablando, refiriéndote a Dios en cosas cotidianas. Otro ejemplo, excelentísimo Padre de todos los cielos, o sea, como si hubiera muchos. Pero es una forma de referirte a Dios con seriedad, excelso y grandioso Dios, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenías a los cristianos, con el afán, y algunos con buena intención, otros nada más para apantallar,
tratando de hablar de una forma muy seria y quizás galante del nombre de Dios, ¿verdad? Porque si lo usabas en términos comunes era faltar al tercer mandamiento. Pero si lo entiendes de esa manera nada más, me parece que tienes un problema con la frase que sigue en el mandamiento, ¿verdad? Es decir, cuando dice Dios, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. O sea, si yo digo, oh Dios, qué sorpresa es esto, Dios no me tendrá por inocente, o sea, soy culpable de usar su nombre en falso. Y a mí me resultaba complicado entender por qué soy culpable, o sea, por qué es tan serio, o por qué tiene que haber tanta seriedad al hablar de Dios. Es que Dios es el rey, ¿verdad? Es lo más sagrado, ¿verdad? No estoy diciendo que puedas burlarte de Dios, ¿verdad? O que no deba de haber seriedad cuando hablas de Dios. Yo lo que me refiero es al uso de palabras pomposas o rimbombantes para tratar de darle una seriedad al nombre y no usarlo en vano en cosas cotidianas. Pero si hablas de que Dios no va a tener por inocente al culpable, ¿cómo entiendes esto? Que Dios no va a tener por inocente al culpable. O sea, Dios no va a permitir que se quede sin castigo el que haga eso. Y me costaba mucho trabajo entender por qué Dios se molesta tanto si alguien dice, oh Dios mío, qué sorpresa. O sea, ¿por qué eso le causaría tanto problema a Dios? No entiendo y por muchos años no lo entendí, pero pues hay que obedecer, ¿verdad? Y así muchas cosas que no entendíamos, simplemente las hacíamos como nos enseñaban, pues para no meterte en problemas. Digo, tú quieres hacer las cosas bien, quieres hacer lo que le agrada a Dios, eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, pues ahí te va. Cuando voy a orar, amantísimo Señor y buen Padre Celestial. Y ya te acostumbras, ¿verdad? Pero ¿cómo explicamos esa segunda parte, verdad? ¿Este mandamiento se refiere solo a eso? ¿A que cuando nos refiramos a Dios tiene que ser con palabras rimbombantes o con mucha seriedad? O sea, no puedo hablar de Dios mientras me río, porque eso ya sería pecado, ¿o a qué se refiere? Entonces, vamos a resolverlo, ¿verdad? Porque me parece que una idea muy común entre los cristianos de no tomarás el nombre de Dios en vano se refiere a no usar el nombre de Dios en cosas cotidianas o seculares, ¿verdad? Pero me parece que se queda muy corta esa interpretación. Repito, no estoy diciendo que puedes usar el nombre de Dios en lo que se te ocurra o sin seriedad alguna, no. Lo que estoy diciendo es que no puede referirse solo a eso, porque no tendría mucho sentido el por qué Dios le da tanta importancia a esto de decir que no va a dejar que te quedes sin castigo si haces esto. Entonces, vamos al original. ¿Qué dice el hebreo original? Cuando la NBI dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. La Reina Valera 60 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué dice la original? Cuando la NBI o la Reina Valera 60 nos traducen como uses o tomes, no uses el nombre o no tomarás, usar o tomar, la palabra hebrea es nasa. Se traduce como levantar, cargar en el sentido de llevar o portar y tomar. Levantar, llevar, portar, tomar. La palabra nombre, el hebreo Shem, nombre. Así de simple la concordancia Strong. Pero la concordancia exhaustiva NAS dice así, nombre, fama, reputación, renombre, etc. Y es que tiene sentido, porque en hebreo hablar del nombre de alguien no hace referencia nada más a cómo se llama. Es decir, en nuestro vocabulario o nuestro idioma actual, decirle a alguien cuál es tu nombre, se refiere prácticamente simplemente cómo me refiero a ti, ¿verdad? Te llamas Juan, te llamas Pablo, te llamas Hernán. ¿Cómo me refiero a ti? ¿Cuál es tu nombre? Pero en el contexto hebreo y en aquellos tiempos, hablar del nombre de alguien no hace referencia nada más a cómo me refiero a él, ¿verdad? ¿Con qué palabra me refiero a él? No, sino hablabas de su esencia, de quién es, de cuál es su reputación, si tiene renombre o no, ¿verdad? Si tiene valor su nombre o no. Conocer el nombre de alguien no se limitaba simplemente a la forma en la que te refieres con el idioma a él, sino conocerlo a él. Por eso la concordancia exhaustiva NAS cuando dice es la fama, la reputación, el renombre, tiene más sentido, ¿verdad?, con respecto a lo que culturalmente en aquel entonces. Y luego la palabra falso, el hebreo shab, vacío o vanidad. Vanidad en el sentido de ser vano, ¿verdad? Que es algo vano, es algo hueco, algo sin valor, ¿verdad? Cuando dices este es un hombre o es una vana mentira o es una vana promesa, es decir, es sin sentido, hueca, sin valor, no sirve para nada. Entonces, cuando dice no jurarás, o bueno,
la Reina Valera 60, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, la palabra ahí es literal, traducida del hebreo, ¿verdad? Vacío o vanidad. En el caso de la Reina Valera 60, cuando dice falso, no está traduciendo literal, pero ahorita vamos a ver por qué tiene mucho sentido la palabra falso a la hora de traducirlo. Entonces, tomando el original podemos traducirlo así. El tercer mandamiento podemos traducirlo así: no lleves, no portes, no tomes el nombre o la fama o la reputación de Dios para cosas vanas, cosas que no tienen valor, cosas que están vacías. ¿Se entiende? Es versión Hernán Valdés, ¿verdad? Tomando lo que significan las palabras de traducción directa. No lleves, no portes, no tomes el nombre o la fama o la reputación de Dios para cosas vanas, cosas que no tienen valor, cosas que están vacías. Ahora, espero que al ver esta traducción puedas concluir fácilmente que no se refiere simplemente a decir el nombre de Dios en cosas cotidianas, ¿verdad? Oh, Dios mío, qué sorpresa. ¿Tú crees que se refiere solo a eso? Claro que no, ¿verdad? Es mucho más profundo que eso. Entonces, vamos a considerar 3 aplicaciones basadas en el original, en lo que la palabra puede traducirse. Partiendo del hebreo original, vamos a ver 3 aplicaciones que considero, no nada más yo, muchos otros cristianos consideran que es la forma en la que debemos entender este mandamiento. Número 1, algunos entienden esto de no tomarás el nombre de Dios en vano como no profanarás su nombre. No profanar el nombre de Dios. ¿Qué es profanar? Bueno, lo que es profano, así lo encontré en el diccionario, profano, Real Academia Española, que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas, inmodesto, deshonesto en el atavío o la compostura, libertino o muy dado a las cosas del mundo. O sea, muy mundano, muy carnal, podríamos decirlo en términos cristianos. No demuestra el debido respeto a las cosas sagradas, en este caso a Dios y a su nombre, a lo que Él representa, a su reputación. Hablar de Dios sin respeto, podríamos entenderlo así, es ser profano. Profanar, según la Real Academia Española, tratar algo sagrado sin el debido respeto o aplicarlo a usos profanos, deslucir, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables. Me parece que ahora sí nos da un sentido más claro, ¿verdad? La aplicación de no usar el nombre de Dios en vano es no profanarás su nombre, o sea, no hablar de Dios o referirte a Dios, usar el nombre de Dios, quién es Dios, en cosas irrespetuosas, en cosas que no van de acuerdo a la naturaleza divina. Ejemplo, cuando una persona le dice a otra persona en sentido despectivo, o sea, con el objetivo de menospreciarlo, y dice, Dios mío, qué asco me das, eso es profanar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en ninguna manera está involucrado con el menosprecio hacia otra persona, ¿verdad? Usar el nombre de Dios en algo que es contrario a Dios es profanar el nombre de Dios. Otro ejemplo, alguien que está haciendo las obras de la carne, drogándose, fumando, inyectándose no sé qué cosas, haciendo cosas totalmente contrarias a lo que Dios dice, y mientras las hace dice, oh Dios, qué bueno está esto. Está profanando el nombre de Dios, ¿verdad? Está hablando de cosas indecentes, de cosas equivocadas, y se refiere a Dios en ese tipo de cosas, es profanar el nombre, es no guardar el debido respeto, ¿verdad? Por eso es muy común en el mundo, que el mundo hable de Dios, del nombre de Dios, cuando hace cosas contrarias a Dios, es muy común. El asunto aquí es que los cristianos debemos entender cómo lo aplicamos nosotros. De la misma manera, tenemos que decir, tienes que tener congruencia. Si dices que conoces a Dios y que amas a Dios, la forma en la que te expresas de Él o la manera en que hablas y lo involucras a Él, también tiene que tener el respeto que corresponde, ¿verdad? Entonces, como cristianos, tenemos que asegurarnos que cuando mencionamos a Dios, estamos hablando de cosas que son agradables a Dios, de manera que no estamos profanando su nombre. ¿Entiende? Ahora, hay personas, he visto y conocido algunas, que son una especie de brujos o hechiceros, de esos que aseguran que pueden usar ciertos poderes especiales a tu favor. Ejemplo, acá en México, no sé si en todo el país, ¿verdad?, pero en nuestro estado
Es común ver que cuando vas en la calle, en los postes eléctricos, hay letreritos que dice, no sé, Madame Sassou, lectura del tarot, o se lee el futuro, o algunos que dicen, se deshacen amarres. No sé si en toda América Latina el que me escucha sabe que es un amarre, pero acá en nuestro contexto cultural un amarre es cuando alguien que practica la brujería hace un trabajo de magia en otra persona y lo amarra. Por ejemplo, algunos dicen que cuando una muchacha está enamorada de un muchacho y este no le corresponde a ella, pues va con una especie de brujo hechicero para que haga algún ritual y haga que se enamore de ella. Entonces lo amarra. ¿Se entiende? Hay unos que dicen que se limpian envidias o se barren envidias. Y esta idea es de que si alguien te tiene envidia, pues te está haciendo daño en lo espiritual, tienes mucha energía negativa. Entonces, algunos usan ciertas plantas y hierbas para pasártelas así por el cuerpo y te barren la envidia. Ahora, eso es normalmente lo que hacen estos brujos o hechiceros. Pero hay algunos que aseguran que son hechiceros y brujos, pero buenos. O sea, ellos son de los buenos. Dices, pero ¿por qué eres? O sea, ¿qué te hace pensar que eres de los buenos? Dices que ellos usan magia negra y yo uso magia blanca. O sea, hasta hay colores, ¿verdad? Magia negra y magia blanca. Y se entiende que la magia negra es del diablo y la magia blanca es de Dios. Obviamente eso no procede de la Biblia. Pero están convencidos de que son buenos hechiceros, son buenos brujos porque hacen uso de la magia blanca. Y de hecho, para tratar de convencerte de que son de los buenos, en sus rituales utilizan la Biblia y el nombre de Dios. O sea, si un brujo de magia negra agarra una hierba y te la recorre por el cuerpo y dice conjuros acá medio satánicos y ocultistas, eso no haría alguien que use la magia blanca, según ellos. Y lo que yo he visto es que agarran la Biblia y te barren con la Biblia. Y en lugar de hacer conjuros ocultos o satánicos, dicen, en el nombre de Dios se va la envidia. Y mientras te pasan la Biblia, ¿verdad? En el nombre de Dios deshago este amarre. Bueno, ¿están usando el nombre de Dios en vano, sí o no? De ahí que tiene sentido la traducción de la NBI, el nombre de Dios en falso. Obviamente, si algo es vano, no corresponde a la verdad. Jesús es la verdad, Dios es la verdad. Todo aquello opuesto a Dios es falso. La NBI cuando dice, no uses el nombre de Dios en falso, es una traducción no literal, pero válida, porque te comunica de una forma, me parece un poco más clara, cómo es que usas mal el nombre de Dios. Entonces, aunque digan, en el nombre de Dios echo fuera las envidias y deshago este amarre, es falso. Están usando el nombre de Dios, practicando cosas que Dios prohíbe en su palabra. Quieren barrerte con la Biblia cuando la propia Biblia impide ese tipo de prácticas. No existe la magia blanca o la magia negra. Cualquier cosa que se quiera hacer separado de Dios o que no tiene nada que ver con Dios y su voluntad, es pecado. Entonces, estas personas que dicen que en el nombre de Dios rompen la envidia o que te van a dar una limpia, pero porque son de los buenos y van a usar el nombre de Dios, están también faltando a profanar el nombre. Lo están usando en falso, ¿verdad? Lo están usando en cosas que realmente dañan la reputación de Dios, ¿verdad? Eso es profanar el nombre de Dios. Pero también hay que aclarar que esto no significa que no puedes usar el nombre de Dios en tu vida cotidiana o en frases que no necesariamente son serias o rimbombantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo dijera, gracias a Dios que estás bien? ¿Estoy profanando su nombre? Ahora, según la interpretación inicial que yo les platicaba, algunos dicen, no, es que eso es usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Tú puedes dar gracias aunque no menciones a Dios. O si yo digo, si Dios quiere, mañana tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Y lo voy a decir al final, ¿verdad? Si Dios quiere, mañana tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, ¿estoy profanando el nombre de Dios porque no estoy mencionando a Dios con seriedad? Claro que no. Y Santiago lo confirma. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Santiago 4, 13 al 15. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy, mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Fíjate bien, no te está diciendo que tengas que usar palabras rimbombantes o darle mucha seriedad cuando usas el nombre de Dios. No, simplemente usas el nombre de Dios de acuerdo a lo que Dios es.
Y si Dios es quien tiene control de todos los eventos futuros en mi vida y la de cualquier ser humano y de todo el universo, y yo digo, si Dios quiere, mañana hacemos eso, no estoy profanando el nombre de Dios porque lo estoy usando en una frase común y corriente. Al contrario, estoy honrando el nombre de Dios porque dejo en evidencia a cualquiera que me escuche que yo sé y honro el hecho de que Dios es soberano y nada sucede sin que Él lo permita. Aún mis planes están sujetos a lo que Dios ha determinado. Entonces, decir gracias a Dios que estás bien, o si Dios quiere, mañana hacemos esto, aunque son frases comunes y corrientes y quizás carentes de seriedad, no es profanar el nombre de Dios. Así que la interpretación que algunos tienen en cuanto a no usar el nombre de Dios en formas cotidianas es incorrecta, ¿verdad? Profanar el nombre de Dios no tiene nada que ver con que menciones a Dios, sino en qué mencionas, en qué tipo de cosas mencionas o en cuáles circunstancias mencionas a Dios, ¿verdad? Así que como cristianos debemos tener cuidado de ser respetuosos, ¿verdad?, cuando nos referimos al Rey del Universo. Pero eso no significa que tienes que meter palabras rimbombantes para referirte a Él. Cuando Jesús dice Abba Padre, ¿verdad?, y nosotros también podemos clamar Abba Padre, es una forma muy íntima de decirle, de que un hijo le llame a su padre. Se considera que esa frase la usaban niños pequeñitos, 3 o 4 años que apenas están hablando. Abba Padre es como decirle papito, pero como un niño pequeño se lo diría a su papá. Y ahí no hay palabras rimbombantes, ¿verdad? Bueno, entonces si realmente amamos a Dios, debemos reflejarlo también en la forma en la que nos expresamos acerca de Él o cuando hablamos de Él, ¿verdad? Hay que tener cuidado en eso. Segunda aplicación: llevar o portar el nombre de Dios en falso. Esto es muy común hoy en día por muchos que se dicen cristianos. Ejemplo, ¿has escuchado que algunos predicadores, justo antes de empezar a predicar o cuando quieren darte según ellos, una revelación especial, dicen cosas así? Esta palabra fresca viene del corazón de Dios. Eso lo he oído yo mucho. No sé si ya pasó de moda, pero la oía mucho. Le van a predicar y luego, hermano, no sé qué, les traigo una palabra fresca, directo del corazón de Dios. Y te apantallas y dices, este cuate estuvo con Dios y supo lo que hay en su corazón y ahora me lo va a venir a decir. Otros que dicen, ¿estás listo para escuchar esta palabra de Dios para tu vida? Te aseguran que lo que están a punto de decirte es palabra de Dios para tu vida, ¿verdad? O dicen, Dios dice esto a tu vida y bla, bla, bla. Ahora, el problema no es que digan eso. El problema es que después de que dicen esa frase, dicen una bola de mentiras que la Biblia no dice. Eso es lo más triste, ¿verdad? Yo podría decir, traigo una palabra, no fresca porque es muy antigua, pero que viene directo del corazón de Dios y te doy un versículo. Y es cierto, viene de Dios, es Dios quien exhaló la Escritura. Pero si yo te digo que ahí te va una palabra fresca, y dices, ahí ya tengo un problema. ¿Cómo que fresca? Si la palabra de Dios tiene muchísimos años allí. Y luego te dicen, viene del corazón de Dios, y luego lo que te dicen es opuesto a la Escritura. Dices, no seas mentiroso, ¿verdad? Eso no viene del corazón de Dios. ¿Cómo lo sabes? Porque la Biblia no lo dice, o lo contradice. Dios no te va a decir algo que contradice su propia palabra. Así que está mintiendo. Pero el punto es que ellos aseguran ser siervos de Dios. Y al mismo tiempo lo que enseñan es opuesto a la palabra de Dios. Así que su enseñanza deja en evidencia que cuando dicen que vienen de parte de Dios, mienten. No pueden venir de parte de Dios y contradecir lo que Dios mismo ha dicho. Estos llevan el nombre de Dios en falso. ¿Se entiende? Están tratando de convencerte de que son de Dios, que vienen de parte de Dios, que lo que te dicen viene de Dios, y cuando lo dicen, demuestran que es falso. Ellos aseguran ser siervos de Dios, aseguran que Dios está en ellos, pero el nombre que llevan de Él, su reputación, porque son siervos de Dios y Dios les ha hablado, están poniendo en juego la reputación de Dios, el renombre de Dios, la fama de Dios, y cuando hablan y dicen esas barbaridades y sandeces, dices, están quebrantando el tercer mandamiento, porque están llevando el nombre de Dios en falso. Es mentira que vienen de Dios. Dios no se contradice a sí mismo. Se aprovechan de la gente, los explotan, los engañan, sin embargo aseguran que son siervos de Dios. Hacen cosas contrarias a la Biblia, sin embargo aseguran que vienen de parte de Dios.
enseñan cosas contrarias a lo que Dios ha dicho en su palabra y sin embargo aseguran que son siervos de Dios. Estos falsos maestros con mucha ligereza te hablan de Dios, de que Dios les dijo, de que Dios les dio, de que Dios les encomendó, de que Dios te dice a ti. Se atreven incluso a darle órdenes a Dios, por ejemplo, cuando dicen que supuestamente están, la palabra es ministrando, ¿verdad? Lo pongo entre comillas, están ministrando. Señor, Espíritu Santo, tócalos ahora. O sea, ¿tú crees que el Espíritu Santo estaba ahí esperando que, oye, ¿qué voy a hacer? Tócalos ahora, ¿qué? Ahora, y se mueve rápido. Dices, qué absurdo, qué falta de respeto. ¿Así te refieres a Dios? Dándole instrucciones, tócalos ahora. Quedan en evidencia. Además de que llevan el nombre de Dios en falso, están profanando su nombre. Cuando dicen, ordeno en el nombre de Jesús que seas bendecido. Y las bendiciones solamente provienen de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Nadie puede bendecir si Dios no bendice. Nadie puede maldecir si Dios no maldice. Cuando alguien dice, en el nombre de Jesús te bendigo ahora, no está diciendo que si Dios quiere, está ordenando que seas bendecido. Y las bendiciones solo provienen de parte de Dios. O sea, están tratando de ordenarle a Dios que te bendiga en ese momento. Se aseguran que son siervos de Dios y tratan de darle órdenes a Dios para que te bendiga en ese momento. Llevan el nombre de Dios en falso y profanan su nombre. Las dos aplicaciones que estamos viendo, ¿verdad? En muchos casos, lamentablemente, es un circo. Literalmente es un circo. Y la enorme falta del conocimiento bíblico de las personas que los escuchan los lleva a creer que realmente vienen de parte de Dios. O sea, están descaradamente quebrantando el tercer mandamiento y aún así consideran que son siervos de Dios. Así que es muy lamentable, pero muy común, ¿verdad? Algunos incluso se dejan llevar por los deseos de su carne y se convencen a sí mismos que es Dios quien los está guiando. Es muy grave. No, Dios no tendrá por inocente al que usa su nombre en falso, ¿verdad? Ahora, hay otros casos donde la enseñanza no es tan errada, o está errada pero no tan descarada como algunos de estos, ¿verdad? Pero, podría haber personas que te están diciendo una doctrina correcta en muchos aspectos, pero ellos mismos no son regenerados, llevan una doble vida. Últimamente están saliendo noticias, como siempre, ¿verdad? Pero de repente se hace más escándalo. Líderes cristianos que se declaran homosexuales, líderes cristianos que se declaran ateos, líderes cristianos que se divorciaron de su esposa porque se fueron mejor con otra o cayeron en adulterio. No estoy diciendo que el simple hecho de caer en adulterio significa que no eras nacido de nuevo, pero cristianos que se declaran ateos, dices, oye, apostatar de la fe no es cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué estuvieron haciendo todo ese tiempo cuando decían que eran cristianos pero llevaban una doble vida? Es muy probable, no lo puedo asegurar con toda certeza porque la Biblia no lo dice así, pero es muy probable que ni siquiera son nacidos de nuevo. Y esa es la situación de muchos, entre comillas, siervos de Dios, pastores, líderes, cantantes de grupos cristianos. Y muchas personas piensan que porque le canta a Dios, entonces ha de ser un buen cristiano. Es un error gravísimo. Es un error muy grave que piensas que porque alguien le canta canciones a Jesús o compone canciones para Dios, entonces ya tiene una buena teología y debe predicar en la iglesia. Claro que no. Hay cantantes que se dicen cristianos que sus letras, la letra de sus canciones refleja una pésima doctrina, una pésima teología. Y los pueden enseñar que porque adora a Dios. Qué grave error. Pero esos, aunque hay algunos que su enseñanza no es tan errada, ¿verdad? Aún así, cuando llevan una doble vida, están llevando el nombre de Dios en falso. Sus errores tal vez no sean tan visibles. Sin embargo, no son cristianos. Y lo que hacen no es por Dios. Muchas veces es por su propio beneficio. Porque hay dinero de por medio, porque hay fama, o porque hay poder o influencia. Llevan el nombre de Dios en falso. Y un caso quizás que a lo mejor hemos olvidado es el caso de los extremistas, en el caso de los musulmanes extremistas, ¿verdad? Los que se inmolaron en las Torres Gemelas y han hecho muchos otros hechos bárbaros. Torturan, decapitan, queman vivos, estrangulan a todos aquellos que no aceptan su religión. Y supuestamente todo lo hacen en nombre de Alá. Alá es la forma en la que se refieren, según ellos, al mismo Dios que los cristianos, al Dios de la Biblia. Y los musulmanes aseguran que adoran al mismo Dios que nosotros adoramos. Sin embargo, el Corán desmiente lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque contradice gravemente la Escritura.
No me sé los pasajes en el Corán, ¿verdad? Pero el Corán, en uno de esos pasajes dicen que lo que dice la Biblia es verdad. Sin embargo, lo que el Corán enseña contradice lo que la Biblia dice. De manera que se descalifica a sí mismo el Corán, ¿verdad? Y según las enseñanzas de su profeta, ¿verdad? Todo aquel que no acepte a Alá debe ser torturado, quemado, decapitado, todo ese tipo de cosas, y supuestamente porque Dios se lo pidió. Otro caso muy claro y muy grave de usar el nombre de Dios en falso. En pocas palabras, usar el nombre de Dios para hacer cosas malvadas, cosas que son contrarias a la naturaleza de Dios, llevar su nombre, o sea, hacerlo en nombre de Dios supuestamente, en cualquier grado, musulmanes, católicos, cristianos, de todos, aquellos que aseguran que son de Dios y que portan a Dios y que hacen cosas malvadas, están usando el nombre de Dios en falso. Esa es la segunda aplicación. Tercera aplicación, un falso juramento. Quizás esta es la forma más conocida de entender este mandamiento, ¿verdad? Jurar por Dios cuando sabemos que es falso, o no cumplir nuestro juramento que le hicimos a Dios. Jurar en falso, ahí podemos entender en estos dos sentidos. Cuando tú estás jurando algo que sabes que es falso, ¿verdad? Yo juro que no fui, y sí fuiste. Eso es jurar en falso, un falso juramento. La otra aplicación es cuando tú juraste algo que ibas a hacer y no lo hiciste. Resultó ser un falso juramento, ambos casos, ¿verdad? Vamos a Levítico 19:12 para ver cómo se entendía en aquel entonces. Dice, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios, yo soy el Señor. Y fíjate cómo están ligadas las dos cosas. La Reina Valera 60 dice que no jures en falso y así profanes el nombre de Dios. De manera que están más ligadas, ¿verdad? Porque cuando tú juras en falso, estás profanando a Dios. ¿Por qué? Porque estás usando su nombre para jurar algo que es incorrecto o algo que tú mismo no vas a cumplir. Pero es un sentido distinto, ¿verdad? De simplemente profanar el nombre. Cuando tú juras en algo que sabes que es falso, o juras y no cumples. Vamos al caso que explicó Jesús. Jesús afirmó esta aplicación en Mateo 5, versículo 33. Dice, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. O sea, esta es la parte de juras y no cumples, ¿verdad? Vamos a lo que dice Eclesiastés para ver un poco más detallado parte de lo que Jesús está referenciando. Eclesiastés 5, versículo 2 al 6. Dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Desde aquí nos da información interesante sobre los juramentos, ¿verdad? Número 1, es mejor que no jures a que jures y no cumplas. De manera que los juramentos a Dios nunca fueron una obligación, ¿verdad? Era algo opcional, era algo voluntario, libre y voluntario. Entonces, lo que dice es, si tú le vas a jurar a Dios, dado que no hay ninguna obligación de que lo hagas, si tú vas a jurar a Dios, más vale que lo cumplas. ¿Por qué? Porque dice, al final, ¿por qué Dios ha de enojarse por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? ¿Qué es eso de destruir el fruto de tu trabajo? Lo que dice Éxodo, no tendré por inocente el culpable. O sea, te va a dar lo que te mereces. Entonces, si no es una obligación jurarle a Dios algo, ¿verdad? Y lo haces, más vale que cumplas. Y si sabes que no sé si lo voy a cumplir, entonces no jures. ¿Me explico? Dices, no permitas que tu boca te haga pecar. ¿A qué se refiere eso? Pues cuando juras y no cumples. Tú mismo pecas por lo que tú mismo dijiste. Pero luego hay una parte interesante que dice, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. La Reina Valera 60 en esta parte dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Y esto parece como que hay algo sobrenatural aquí, ¿verdad? Pero la palabra ángel en el hebreo se traduce como mensajero, también en griego, ¿verdad?
¿no? Así cuando nosotros vemos la palabra ángel, pensamos en un ser espiritual alado, porque son mensajeros de Dios. Pero aquí no nos está hablando de un ángel como un ser espiritual, sino de un mensajero de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver un mensajero de Dios con el juramento o el voto que haces a Dios? Bueno, pues porque está ligado al contexto. Es decir, vamos al comentario de Benson, dice, este título, o sea, de ángel o mensajero de Dios, dice, este título se le puede dar al sacerdote, porque el voto hecho a Dios debía ser pagado al sacerdote. El sacerdote, como uno de pie y actuando en nombre y lugar de Dios, le correspondía considerar el juramento cumplido cuando fuese la ocasión. Es decir, si tú ibas a hacer un juramento a Dios, tenías que presentarte ante el sacerdote, expresar tu juramento, y el sacerdote, testigo de lo que juraste, haría el papel de Dios para determinar si cumpliste o no cumpliste. Entonces, ¿qué es lo que dice Eclesiastés? No le digas al ángel que lo hiciste sin querer, ¿verdad? O sea, no le pongas excusas al sacerdote cuando no cumplas lo que tú dijiste que le ibas a cumplir a Dios. ¿Se entiende? Entonces, teniendo el contexto de esto, fíjate bien, si vas a jurar, cumple. Si crees que no vas a cumplir, mejor no jures. O sea, más vale no jurar que jurar y no cumplir. Ahora, no tomarás el nombre de Dios en falso o usarás el nombre del Señor aplicado el juramento, implica en una manera simple, no jures algo que es falso, que quizás se complementa más con lo que vemos en no des falso testimonio contra tu prójimo, pero aún los juramentos que se hacen a Dios pueden ser falsos desde un principio cuando tú sabes que no vas a cumplir, o negligencia al no cumplirlo cuando tú estabas seguro que lo cumplirías, ¿verdad? Pero no usar el nombre de Dios en falso, en este sentido del juramento, Jesús no nada más nos explica que no debes de hacerlo reafirmando el mandato, sino también nos da el sentido positivo de ese mandamiento. Mira, vamos a Mateo 5, 34, 37. Hace unos minutos leímos el 33, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora vamos a leer a continuación, 34 al 37. Dice, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que eso sí sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Ahora, Jesús lo pone muy claro, ¿verdad? Si no debes usar el nombre de Dios en falso, esa es la parte negativa, ¿verdad? Si el mandamiento te dice, no debes usar el nombre de Dios en falso o en vano, según la Reina Valera 60, entonces dice Jesús, no jures por nada. Y esto te lleva a la aplicación, al sentido positivo de este mandamiento. Es que tú sí sea sí y que tú no sea no, ¿verdad? O sea, la parte negativa es no uses el nombre de Dios en falso. La parte positiva es que tú sí sea sí y que tú no sea no, ¿verdad? En el sentido del juramento. La parte positiva y la parte negativa. El hecho de que tú pienses que porque no haces lo negativo ya cumpliste es un error. Ya lo hemos dicho en los dos mandamientos anteriores. Tienes que hacer la parte positiva y la parte negativa, ¿verdad? Vamos a Éxodo 27, recordar otra vez el mandamiento para ver si ahora nos queda más clara la segunda parte del mandamiento cuando dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Y luego dice, yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Ahora, con lo que hemos estudiado y las tres aplicaciones que vimos, debería quedar más claro la parte que dice, yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Si aún no te queda muy claro, déjame explicarte con más detalle, ¿verdad? Fíjate bien. Si llevas el nombre de Dios en falso, aquellos que dicen que Dios les hable, que Dios les dijo y que no es cierto, o que estás jurando en falso, cualquiera de esas dos, cuando jures o cuando hables según tu nombre de Dios, vas a pasar por inocente. Es decir, estos falsos maestros que dicen que Dios les habla y que se demuestra que no por las barbaridades que enseñan. Aquellos que dicen que traen palabra del corazón de Dios y que Dios te dice tu vida, y etcétera, etcétera.
Bueno, a los ojos de muchos son personas inocentes, personas justas y siervos de Dios, ¿verdad? Lo mismo sucede con alguien que jura. En el momento en que jura, aunque él sabe que es falso, o él mismo va a quebrantar su juramento, al momento en que jura, parece justo, parece inocente, ¿verdad? No le puedes acusar de algo malo. Quien no tiene el conocimiento bíblico necesario para ver la falsedad de los maestros que supuestamente vienen de parte de Dios, o sea, que usen el nombre de Dios en falso, a los ojos de esos dicen, es una persona justa, es una persona inocente, no podría acusarlo de nada, no es culpable de nada, y porque son ciegos y no pueden ver la doctrina falsa que se les enseña. O, aunque sepas muy buena doctrina, cuando alguien jura por Dios que hizo algo, en ese momento no puedes saber si es cierto o no, escapa a nuestra capacidad humana. Pero lo que Dios dice es, no tendré por inocente al culpable. O sea, aunque los demás piensan que eres inocente, porque así quedas cuando usas el nombre de Dios, cuando juras por Dios, pareces inocente, te van a tomar por inocente, dice Dios, no voy a permitir que pases por inocente. No tendré por inocente al culpable. Yo soy el Señor. Es decir, aunque nos engañes a nosotros, aunque en el sentido de que tú eres el que quebrantas, engañes a los demás y te crean inocente porque juraste o porque dices que vienes de parte de Dios, Dios no puede ser engañado. Dios no te va a dejar pasar por inocente. Él se va a encargar de que recibas tu merecido. Así que hay de esos falsos pastores, de esos que enseñan que Dios les ha dicho y no es cierto, de esos que dicen que Dios va a hacer y Dios no les dijo nada, de esos que pretenden usar el nombre de Dios para su propio beneficio, para explotar la gente, para abusar de las personas, para beneficiarse de sus talentos o dineros de forma egoísta. Dios no les va a dejar que se queden como inocentes, les va a dar su merecido en esta vida o en la venidera, o en esta y la venidera. Sería el peor de los casos, ¿verdad? Así que, ¿se entiende mejor? Espero que se entienda mejor este mandamiento, ¿verdad? Y que debes de tener mucho cuidado al tratar de aplicarlo. Todos los mandamientos los tenemos que aplicar, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, cuando pienses, no uses el nombre de Dios en falso. No pienses nada más, no, yo no profano el nombre de Dios, yo no lo menciono a Dios en cosas feas. No, eso es una parte, ¿verdad? Es una aplicación, pero también hay más. Quizás puedes decir, bueno, es simple, voy a tener cuidado de cuando menciono a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios estás bien. Si Dios quiere, mañana hacemos eso está bueno. Y voy a tratar de no decirlo en cosas que son profanas, ¿verdad? En cosas irrespetuosas, inmorales, indecentes. Dios no tiene por qué ser mencionado en esas cosas. Quizás sea relativamente simple o piensas que es relativamente sencillo cumplir esa parte. Quizás, pero la siguiente parte de no llevar su nombre en falso es mucho más compleja, porque no nada más aplica para el que enseña, ¿verdad? Cualquiera que se dice cristiano está llevando el nombre de Dios, ¿verdad? Y si lo hace en falso, es decir, su testimonio, su manera de vivir no es de acuerdo a lo que Dios ha dicho, está llevando el nombre de Dios en falso. Y eso no es tan sencillo de guardar. Tienes que asegurarte que lo que dices y lo que haces tiene fundamento bíblico, sobre todo si vas a enseñar. No puedes enseñar algo sin estar seguro y demostrar que proviene de la Escritura. Así que se requiere mucho más esfuerzo para no llevar el nombre de Dios en falso, ¿verdad? No jurar en falso, quizás también pueda decir, bueno, pues simplemente no juro, ok, pero ¿cómo ves la parte positiva? Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Eso es mucha más compleja todavía. ¿Por qué? Porque eso involucra todo lo que haces en la vida. ¿Cuántas veces hemos quedado mal en un compromiso? ¿Cuántas veces dijimos pero no hicimos como dijimos? ¿Cuántas veces tu sí resultó un no? Y tu no resultó un sí. Ahí hay mucho de lo que debemos trabajar, ¿verdad? Acuérdate, cada mandamiento tiene un sentido positivo y un sentido negativo. No profanarás el nombre de Dios. Primera aplicación es, vas a hablar de Dios en forma respetuosa, reverente, ¿verdad? Segundo, no lleves el nombre de Dios en falso. No puedes usar el nombre de Dios para tu propio beneficio, para engañar a las personas. La parte positiva es, usa el nombre de Dios para bendecir. Lleva el nombre de Dios con congruencia. Vive de acuerdo a lo que Dios es. Da un buen ejemplo, un buen testimonio. Eso es llevar el nombre de Dios en lo verdadero, ¿verdad? Y en cuanto a la tercera aplicación del juramento,
No nada más es no jures, la parte positiva es que tú sí sea sí y que tú no sea no. Así que hay mucha área de oportunidad en nosotros, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Jamás podríamos cumplir este mandamiento por nosotros mismos. Eso es algo que conforme avancemos en los mandamientos debe quedar perfectamente claro, ¿verdad? Si cuando dijimos que tienes que amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y todas tus fuerzas, eso es imposible que lo cumplas, porque no siempre usas tu mente para agradar a Dios o para alabarlo, para amarlo, ni tus fuerzas, ni tu alma, ni tu intelecto o entendimiento, ¿verdad? No siempre lo usas para lo que debieras estar usándolo, eso también lo usamos para cosas malas. Fracasamos en ese mandamiento, ¿verdad? En los ídolos, vimos que no nos hacemos figuras tal cual, pero sí le damos a otras cosas el valor que solo a Dios le corresponde. También todos fracasamos en eso, unos en forma más grave que otras, pero no estamos dándole a Dios el primer lugar en todo lo que hacemos. Tercero, ahora, ¿siempre hablas de Dios con el debido respeto? ¿Siempre tu vida es congruente, de acuerdo a lo que Dios dice cuando llevas su nombre? Cuando te dices cristiano, cuando enseñas, cuando compartes, cuando ayudas. Tú sí es sí, tú no es no. Y yo espero que todos nos estemos dando cuenta que en cada mandamiento que analizamos, fallamos, ¿verdad? No lo cumplimos de manera perfecta, nos equivocamos. Entonces, ¿cómo es que debemos esforzarnos por llevarlos a cabo? Bueno, acuérdate de la santidad. Es sinergia, un trabajo realizado entre dos, Dios y nosotros. Tenemos que esforzarnos por hacer lo que a Dios le agrada y Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Entonces la clave para que nos podamos esforzar en hacer esto es tener totalmente consciente que sin Él no podemos hacer nada. Es decir, nos esforzamos por obedecerlo y al mismo tiempo le rogamos a Dios que nos dé la capacidad de obedecerlo. ¿Se entiende? Me esfuerzo por obedecerlo y le ruego a Dios que me dé la capacidad de obedecerlo. Eso es lo que nos va a hacer crecer en santidad. No lo vas a hacer porque te esfuerces. No, por más que te esfuerces no lo vas a cumplir perfectamente. Necesitas que Dios ponga el querer como el hacer. Hay días que te puedes levantar muy positivo, con muchas ganas de hacer lo que agrada a Dios, y hay días en que te levantas y no quieres hacer nada de lo que sabes que debes hacer. Incluso te ves tentado a hacer lo opuesto. Bueno, lo que se debe hacer es clamar a Dios que no nos entregue nuestros propios pensamientos, que nos obligue, en el mejor de los sentidos, que nos obligue a hacer lo que le agrada, que no me permita hacer lo que yo quiero porque yo quiero, que me permita hacer lo que Él quiere a pesar de que yo no quiera. ¿Me explico? Ya me esfuerzo. ¿Cómo me esfuerzo en hacer lo correcto? Primero rogándole a Dios que no me entregue mis propios pensamientos. Que si no tengo ganas de hacerlo, por favor, Señor, no tengo ganas de hacerlo, pero no me permitas no hacerlo. Cámbiame, dame la fuerza para obligarme a mí mismo a hacer lo que sé que es correcto hacer. Esa es la manera en que un cristiano debe esforzarse por cumplir los mandamientos, por vivir la vida cristiana, consciente de que es imposible que lo pueda cumplir solo, pero al mismo tiempo consciente de que por medio de la gracia de Dios en nosotros podemos crecer en santidad y en obediencia. Así que tenemos mucho trabajo que hacer y todavía nos faltan 7 mandamientos, ¿verdad? Cualquiera que piense, no, pues yo estoy muy bien con los mandamientos, se tiene que estar dando cuenta que no es lo que pensaba, ¿verdad? Que hay mucho que trabajar y mucho que cambiar. Pero hasta aquí nos quedamos hoy. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor, y que muchas veces, a pesar de que no estamos conscientes de tu gracia en nosotros, cuando nos esforzamos por obedecerte, tú nos lo concedes, Señor. Pero queremos rogarte que no permitas que lleguemos a concluir o a pensar que lo que hacemos lo hacemos por méritos propios. Ninguno de nosotros podría sostenerse obedeciendo tu palabra día con día. Por eso te rogamos, Señor, que tu misericordia sea con nosotros, que nos permitas obedecerte. Pon el querer como el hacer, Señor. Hay días que nuestro cuerpo se rehúsa completamente a hacer lo que yo quiero hacer sabiendo que es bueno. Te rogamos, Padre, que nos des la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, de dominar nuestros deseos y nuestras emociones, para hacer lo que es correcto aunque no tenga ganas, para hacer lo correcto aunque no me sienta dispuesto a hacerlo,
obligarme a mí mismo a hacer lo que debo hacer, Señor. No nos dejes solos porque no podríamos cumplirlo. Y en medio de nuestros tropiezos y derrotas, Señor, llénanos con tu gracia y tu misericordia. No permitas que permanezcamos derrotados en el suelo, Señor, sino restáuranos como lo has prometido. Danos el arrepentimiento que necesitamos para que cada vez que tropecemos podamos levantarnos nuevamente y seguir esforzándonos hasta que lleguemos a la meta, hasta el día en que nos llame, Señor, hasta que el día que termine nuestra vida, que podamos decir, no lo merezco, cometí muchos errores, pero Dios es fiel. Dios estuvo conmigo y me hizo crecer. No son por mis méritos, sino por los de Cristo. Enséñanos, Padre, que aun cuando nos esforzamos con todo nuestro ser en hacer lo que corresponde, seguimos siendo siervos inútiles. Si recibimos algo es por gracia, por los méritos de Cristo y no los nuestros. Concédenos mantenerlo siempre en nuestra mente, conscientes de eso, que nos podamos esforzar cada día por ser más obedientes. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 25 minutos para responder y por favor díganme si hay preguntas. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Mira, dice Dalia García, dice, ponerle a un negocio uno de los nombres de Dios o a un hijo, ¿es usar el nombre de Dios en vano? Pues depende, o sea, si tú le vas a poner a un negocio de, no sé, se clonan celulares y le pones el nombre, un nombre de Dios ahí a ese negocio, pues ya estás profanando su nombre, ¿verdad? Porque estás relacionando a Dios con algo incorrecto, algo ilícito. Pero si tú imagínate que pusieras un nombre a algo que es correcto, a un negocio que se va a distinguir por su honestidad, porque siempre cumple, porque ofrece la mejor calidad, el mejor servicio, entonces no tendría ningún problema. Aquí el asunto es, ¿podrías asegurar que el negocio va a hacer eso? O sea, ¿puedes asegurar que si le pones el nombre de Dios a tu negocio, no vas a profanar su nombre haciéndolo incorrecto, cometiendo errores? Por eso, aunque no podemos decir simplemente que porque le pones el nombre de Dios a un negocio y ya lo estás profanando, porque va a depender de cómo es ese negocio, ¿verdad? Yo te recomendaría que no lo hagas, puesto que no puedes asegurar que vas a estar glorificando el nombre de Dios en todo lo que hace ese negocio. Así que no es directamente profanarlo, pero es muy probable que lo llegues a hacer. Ahora, ponerle el nombre de Dios a nuestros hijos, o sea, no sé qué te refieres. O sea, ¿le quieres poner Jehová a un niño? ¿O le quieres poner Jesús? Bueno, sabemos que ponerle Jesús a un hijo pues, no es necesariamente algo malo, ¿verdad? Ni profanas. Imagínate que Jesús pues ni siquiera es cristiano y se va al mundo. Lo estás profanando, ¿no? Porque ese nombre en sí es el nombre humano de Jesús, o sea, de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo. Pero yo no te recomendaría que le pusieras, no sé, Shaddai o cosas, nombres con los cuales se refieren directamente a Dios. No tendría mucho sentido ni sería muy sabio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me parece que ya cruzas una línea delgada entre ser irrespetuoso y dejar a Dios como el único que puede portar ese nombre y tratar de ponérselo a otra persona. Entonces, aunque el nombre Jesús por sí mismo no sería algo profano, ¿verdad? Porque no es directamente un nombre relacionado a Dios. En uno de los tiempos de Jesús había muchos otros que se llamaban Jesús. El asunto es que si vas a usar un nombre bíblico con el que se refieren únicamente a Dios, ahí sí me parece que estás faltando el respeto al nombre divino. Ok, siguiente pregunta. Eric Omar Soto dice, ¿es correcto decir Jehová cuando el tetragrama del nombre de Dios es YHWH? Sabemos que no es el nombre de Dios tal cual, ¿verdad? Se agregaron vocales para que sea pronunciable, o incluso hay variantes, Yahvé o Jehová. Aquí el asunto no está hablando de usar el nombre de Dios en algo literal, porque yo puedo hablar simplemente de decir Dios sin usar ninguno de sus nombres específicos y como quiera me estoy refiriendo a Él. Por eso en la explicación dije que hablar del nombre no puede ser nada más literalmente la forma en la que te diriges a Él por medio del idioma, sino quién es Él, su reputación, su fama y su renombre. Entonces,
Usar el nombre de Dios tiene que ver con referirte al único Dios verdadero, de cualquier forma lo hagas, pero de manera que quede claro que te estás refiriendo a Él. Dios, el Señor, Jehová, Yahvé, el Padre, no sé, cualquier forma en la que te refieras a Él, ya estás usando su nombre. No necesariamente de una forma literal respecto a un idioma en particular. Bien, siguiente pregunta, dice Noemí González García, dice, una de las naciones más poderosas del mundo tiene en su papel moneda la leyenda "En Dios confiamos". Sabemos que no predican con el ejemplo. ¿Eso también es usar el nombre de Dios en vano? Pues, si partimos de los orígenes, del por qué esa frase, Estados Unidos, por ejemplo, tiene fundamentos cristianos, ¿verdad? Fue una nación fundada con principios bíblicos, una nación cristiana, por así decirlo, y en un principio confiaban en Dios, ¿verdad? Las reglas, la Constitución y todas las leyes tienen que ver directamente con creer que hay un único Dios verdadero, y en instancia, cuando se originó, podemos decirlo que no fue diseñado para profanar el nombre de Dios, sino para recordarle a todo el mundo que ellos estaban basados en principios divinos, principios bíblicos. Que ahora no se haga, bueno, están profanando a Dios aquellos que dicen confiar en Dios, pero no lo hacen. Pero si veo un papel que dice "En Dios confiamos", ¿verdad? Y es el eslogan de alguien, por ejemplo, no puedo decir que porque yo individualmente no confío en Dios, estoy entonces yo profanando el nombre de Dios en un sentido general porque ahí está escrito. No, eso tendría que irse a lo individual. Una nación está compuesta de personas que realmente confían en Dios y otras que no confían en Dios, y el hecho de que esté impreso en un papel o en algún edificio, eso no significa que vas a juzgar a toda la nación por ese dicho en particular, sino que se transmite algo o se transfiere algo personal. Entonces, si te refieres a Estados Unidos o a otro país que haya tenido, no sé, fundamentos cristianos para establecer su constitución o sus derechos inalienables de cada persona, y se basan en una confianza en Dios, eso no es propiamente o directamente profanar su nombre. Tiene que ver con el comportamiento de cada quien ante esa aseveración, ¿verdad? Si hay un ateo que usa un billete que dice "En Dios confiamos", él no tiene nada que ver con esa declaración, ¿verdad?, de confianza, ni el hecho de que él no confía en Dios está profanando lo que ahí dice. Entonces, eso se tiene que aplicar individualmente. Muy bien. Pregunta Karina García, ¿las personas que dicen ser cristianas pero realmente son mundanas están violando el tercer mandamiento? Claro, están llevando el nombre de Dios en falso. Igual Karina García pregunta, ¿por qué en la Biblia católica este es el segundo mandamiento? ¿El segundo? Bueno, porque están, no me acuerdo ahorita muy bien la manera en que están catalogados, pero quizás están unificando el honrar a Dios y no tener imagen y semejanza en uno solo, ¿verdad? No estoy muy consciente ahorita de la posición católica romana al respecto. Ok, dice Victoria Flores, pregunta, Pastor, cuando iba a la iglesia pentecostal, una hermana me ministraba y me decía, así dice el santo, ¿eso estaba mal? Me salí de esa enseñanza porque todos parecían locos y se enfocaban mucho en el dinero. Bueno, a menos que te haya citado un versículo, o sea, si te dijo, así dice el santo, y te citó un versículo, es válido, ¿verdad? Porque realmente Dios lo dijo. Pero si te dijo, así dice el santo, y te dio algo que no va con la Biblia, no contradice la Biblia, no es armónico con la Biblia, contradice la Biblia, o no proviene de la Biblia, entonces mintió. Y está faltando el tercer mandamiento, usando el nombre de Dios en falso. Cuando alguien dice, Dios dice, necesariamente te tiene que citar la Escritura. Si no lo hace, está quebrantando el mandamiento. Bien. Jesús Ortiz Franco pregunta, ¿por qué los testigos de Jehová dicen que su nombre es Jehová, solamente basándose en Éxodo 3:14? Bueno, pues no sé por qué el fundamentalismo en ese caso, ¿verdad? Porque se sabe que el nombre de Dios no tiene vocales, ¿verdad? Entonces, no sé, como no estoy haciendo un estudio ahorita de los testigos de Jehová ni de los católicos, no puedo responderte esa pregunta, ¿verdad?
Si un día nos ponemos a analizar la doctrina de los testigos de Jehová, entonces te podré decir con más certeza al respecto. Pero decirte ahorita algo sobre la postura de ellos, sin haberlo estudiado en este momento y ni siquiera hablé de lo que ellos hacen, me puede llevar a algún error que después me van a acusar de decir cosas que no corresponden. Entonces, no puedo dar la respuesta a eso ahorita. Igual Jesús Ortiz Franco dice, hay un predicador que pronuncia el nombre de Dios cuando ora, menciona el nombre de Papito Hermoso, basándose en el libro de Romanos 8:15. Pues es que no se trata de si se basa o no, sino de que concuerde o no con lo que dice, ¿verdad? Si se refiere así a Dios, pero sus obras lo descartan, está usando el nombre de Dios en falso. Si se refiere así a Dios y realmente es un hijo de Dios regenerado, entonces no está cometiendo ningún error. Sí, bueno, son todas las preguntas que tenemos hasta ahorita. Tenemos todavía 13 minutos, no sé. No, pues bueno, vamos a la baja, ¿verdad? O sea, cada vez ha habido menos preguntas. No sé, igual tendremos que ajustar el tiempo. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos. Les recuerdo, mañana tenemos la sesión de preguntas y respuestas y si Dios quiere, estaremos ahí viéndonos, como todos los jueves. Si no estás en ese grupo y te interesa, es para hacer preguntas bíblicas. No hay un tema en específico, son preguntas abiertas. Dedicamos 1 hora y media a responderlas. Es una sesión por YouTube, en vivo, a las 7 p.m. hora México. Y para participar ahí requieres un link, ¿verdad? Que se te envíe un link. Si quieres participar, escríbenos a la página de Facebook de Árbol Plantado y con gusto te hacemos llegar las instrucciones. Es totalmente gratuito, no hay ningún costo, excepto el que tú tengas que pagar por conectarte a Internet, ¿verdad? Pero a nosotros no nos tienes que pagar nada, es gratuito. Y es para aquellos que no son miembros de AP, es decir, tenían poco tiempo congregándose aquí y por la cuarentena pues ya no vienen, o son personas que viven lejos, o personas que nos acaban de encontrar en las redes sociales, obviamente no han tenido oportunidad de venir porque no estamos teniendo reuniones físicas. Si tienen dudas y preguntas, ese grupo es para ustedes, para ayudarles. Nuestro objetivo principal es ayudar a aquellos que buscan la enseñanza bíblica y no tienen una iglesia bíblica donde congregarse. Así que están invitados el día de mañana. Es todo. Les recuerdo a los miembros del Árbol Plantado mantenernos ofrendando para mantener este lugar funcionando y nuestro semáforo en nuestro estado sigue en rojo, no podemos recongregarnos. Tenemos al pendiente cuando cambie. Cuando cambie a semáforo amarillo o quizás un poco antes, vamos a estar anticipándonos para ponernos de acuerdo con los miembros del Árbol Plantado y ver cómo vamos a hacer este regreso, cumpliendo con las normas establecidas por las autoridades y asegurándonos de salvaguardar nuestra salud, ¿verdad?, los que estamos aquí. Es todo. Muchas gracias por estar aquí. Si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión o mañana en la sesión de preguntas y respuestas.